Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Bien? Bien. Oscurecer un poquito. Oh, más o menos, ¿no? El reflejo del sol. ¿Cómo están? ¿Bien? A ver a quién tengo de alumnos. A Melanie, a ver. A Nicolás. Rosario, Jacqueline, Arias. Candy. Alguien me escribió un mail el otro día haciéndome referencia a la clase. ¿Quién fue? ¿Está presente el que me escribió el mail? Sí, profe, yo. Ah, vos me escribiste. El tema es, yo me conecté y no se conectó nadie el jueves pasado. No sé si porque, o sea, como fue entre el parcial y el recuperatorio, yo pensé, digo, quizás no se entendió que íbamos a empezar a dar clases y por eso pasó eso, que no se me conectó nadie y bueno, esperé, sí, 15, 20 minutitos y así que no arranqué, digamos, no te perdiste nada, Melanie. Está bien, profe. Gracias. Bueno, vamos a arrancar hoy con procesos de ejecución, ¿sí? Me van a tocar las dos bolillas de procesos de ejecución, así que, digamos, tenemos tiempo de sobra como para verlo en profundidad, ¿sí? Cualquier duda, ustedes ya saben que interrúmpanme, prendan el micrófono y me hablan o me escriben y yo después les contesto por acá o por mail, ¿sí? Bueno, arrancamos con los procesos de ejecución. Tengan en cuenta ustedes que lo que vamos a ver nosotros acá es un proceso acelerado, ¿sí? Que tiene sus propias características. Y van a encontrar dentro de estos procesos de ejecución algunos con determinadas particularidades. ¿Sí? No es que todos los procesos de ejecución son iguales, si bien en su gran mayoría, digamos, respetan la misma matriz, la misma intención, y esto es la de tener un título que a través de un proceso rápido se logre, digamos, el cumplimiento, ya sea de una sentencia o de un título, o de una resolución o de un acuerdo que hubiesen llegado las partes. Es decir, lo que se intenta a través de estos procesos es justamente de dotar al acreedor de la posibilidad de recurrir al órgano jurisdiccional y teniendo un proceso rápido en cuanto, o acelerado en cuanto a su tramitación, poder obtener el cobro del crédito, digamos, en un plazo razonable o no tener que recurrir a un juicio o a un proceso de conocimiento para lograr hacernos del crédito, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que dentro de las posibilidades que tienen van a encontrar títulos ejecutivos que van a venir o van a provenir directamente del órgano jurisdiccional. En ese caso nos estamos refiriendo a las sentencias definitivas que pasaron en autoridad de cosa juzgada. Es decir, van a encontrar uno de los títulos ejecutivos, va a ser justamente una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ese es el procedimiento al que el código se refiere cuando habla de el procedimiento de ejecución de sentencia, ¿sí? Dentro de las reglas del procedimiento de ejecución de sentencia o aplicables a las reglas del procedimiento de ejecución de sentencia, ustedes van a encontrar otras resoluciones que se equiparan a una sentencia, que si bien no es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tiene esas características. Y me refiero a los laudos arbitrales, es decir, aquellas resoluciones que hubiesen sido tomadas por tribunales no judiciales, pero que en definitiva tienen la misma fuerza que si fuese una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, o sea, van a poder procederse ejecutivamente respecto de estas, y también van a encontrar que este procedimiento es aplicable a aquellas sentencias homologatorias que, como vimos cuando hablamos de sentencia definitiva, son aquellas que resuelven la transacción, la conciliación, el desistimiento si fuese por acuerdo de partes, ¿sí? O sea, aquellas sentencias que deciden sobre una homologación de un acuerdo o de una transacción, como bien digo, de un desistimiento motivo de acuerdo de partes, y finalmente aquellas resoluciones que impongan costas y regulen honorarios. ¿Sí? O sea que el procedimiento de ejecución de sentencia se va a utilizar para poder perseguir
el cobro, digamos, de cualquiera de estos créditos o de los créditos que surjan de estas resoluciones de las que estamos hablando, ¿sí? Bueno, esa es una primera, digamos, grupo, ¿no?, que vamos a encontrar, y el procedimiento a seguir es el de ejecución de sentencia, que seguramente es el que vamos a ver hoy. Después ustedes van a encontrar otro grupo, ¿eh? En el segundo grupo vamos a encontrar el juicio ejecutivo propiamente dicho, o al que llamamos juicio ejecutivo propiamente dicho, que es aquel en el cual se va a poder proceder ejecutivamente a partir de un título que trae aparejada ejecución, ¿sí? En esta especie dentro del proceso de ejecución, no vamos a tener una sentencia como teníamos en el anterior, sino que vamos a tener un título, ¿sí?, que ahora vamos a ver de quién emana ese título, pero podemos decir que es un título extrajudicial, ¿sí?, que la ley dota de determinadas características y permite proceder a través de este juicio abreviado o proceso de ejecución, ¿sí? Dentro de esta especie de procesos de ejecución, ustedes van a encontrar títulos ejecutivos que son creados por el acreedor, ¿sí?, o sea, aquellos títulos que la ley le permite al acreedor crearlos, como podrían ser, por ejemplo, el saldo deudor de cuenta corriente bancaria, o el certificado de deuda de expensas comunes, que es el acreedor el que emite el título sin la participación del deudor. Van a encontrar títulos que son realizados por ambas partes, es aquellos en los que, por ejemplo, se trata de un contrato bilateral, donde las partes deciden que ante el caso de un incumplimiento a una deuda, y siempre que esa deuda surja del título, pueda procederse ejecutivamente, o sea, ese título es creado por voluntad concurrente, o por lo menos con la participación de las partes, ¿sí? Y van a encontrar también otros títulos que son creados por un órgano administrativo. En ese caso son aquellos que, por ejemplo, aparecen como consecuencia de la liquidación por parte de entes recaudadores de deudas en concepto de impuestos o tasas o servicios, ¿sí? Son aquellos títulos que emite el Estado provincial, en nuestro caso, porque estamos en el Código de Procedimiento, o el Estado municipal, a través del cual pretende el cobro de determinados impuestos, tasas o contribuciones, ¿sí? A ese tipo de procesos nosotros vamos a ver que tienen una particularidad especial. ¿Por qué? Porque son procesos a los que tienen una característica particular respecto de los otros, porque a estos se va a aplicar, digamos, con algunas limitaciones, las mismas normas que vemos para los anteriores, que es la ley de apremio, ¿sí? O sea, que van a estar contenidos en la ley de apremio respecto de las condiciones o los requisitos que tiene ese tipo de títulos para poder proceder ejecutivamente, y el tipo de proceso. Si bien no dista mucho del originario o el que es común a todos, como estamos hablando de estos títulos creados ya sea por el acreedor o por acuerdo o conveniencia de partes, ¿sí? También vamos a encontrar títulos que son creados por el deudor, como podría ser, por ejemplo, la entrega de un cheque. El cheque es un título que, en definitiva, el que lo realiza es el mismo deudor y lo entrega como pago de una deuda. Entonces, vemos cómo la participación, digamos, de las partes en la creación de estos títulos es, digamos, activa en cuanto a esta situación, ¿sí? Y después vamos a encontrar también en los procesos de ejecución aquellas ejecuciones respecto de títulos especiales. ¿Qué títulos son los que vamos a encontrar ahí? Bueno, ahí vamos a encontrar la ejecución hipotecaria, la ejecución, fundamentalmente, la ejecución hipotecaria y la ejecución prendaria, ¿sí? Que si bien vamos a encontrar que están contenidas en el Código de Procedimientos, también son aplicables las leyes especiales que se dictan con relación a eso, como por ejemplo nos podría ocurrir con la ley prendaria, ¿sí? Que la vamos a ver en el transcurso de estas bolillas, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos un amplio espectro en cuanto a la
posibilidad de proceder ejecutivamente, si bien, digamos, todos estos procesos que acabamos de enumerar tienen como característica justamente la existencia de un título, ¿sí? Y ese título, digamos, trae determinada fehaciencia que va a permitir recurrir a un procedimiento donde la posibilidad de conocimiento está limitada, está acotada, y donde las posibilidades de defensa del demandado también están acotadas, justamente para evitar desvirtuar esta cuestión de que se pueda proceder en forma rápida y eficaz para la obtención del cobro del crédito, ¿sí? Entonces, todos tienen esta misma característica, si bien algunos con mayores limitaciones y otros con menos limitaciones, es decir, algunos con menor posibilidad de ejercer la defensa y otros con mayor posibilidad de ejercer la defensa, ¿sí? Porque vamos a ver que las excepciones pueden variar, incluso pueden variar algunos plazos y demás, pero digamos, todos tienen como característica esto, ¿no? La existencia de un título. Bueno, ustedes van a ver que, digamos, en el código van a encontrar como primera cuestión, digamos, en la regulación legal que se realiza justamente, el proceso de ejecución de sentencias, ¿sí? Ese es el primero que ustedes van a encontrar, y a los efectos del programa creo que sigue la misma lógica, que comienza con los procesos de ejecución de sentencia. Para eso ustedes van a tener que tener en cuenta que el proceso de ejecución de sentencia comienza justamente con esto, con el dictado de una sentencia. Tengan en cuenta ustedes que la sentencia conlleva, digamos, la resolución definitiva de un pleito, pero puede traer aparejada, ¿no?, la condena a entregar determinada cosa, a hacer determinada cosa, a no hacer determinada cosa o a pagar. Nos estamos refiriendo justamente a las sentencias de condena, porque ustedes se acuerdan, en la clasificación de sentencias había otras sentencias que eran las declarativas o las determinativas, ¿sí? Cuyo cumplimiento tal vez se agota con el dictado mismo de la sentencia, como sería la declarativa, por ejemplo, que solo resta inscribir la declaración que surge de esa sentencia, ¿sí? O sea, cuando nos referimos a procesos de ejecución, estamos en su gran mayoría en sentencias de condena. En realidad lo primero que vamos a tener que ver es una sentencia de condena, ¿a qué se condena? ¿No? Porque dependiendo de a qué se condena es como vamos a poder proceder en la ejecución de esa sentencia. Lo primero que van a tener que tener en cuenta ustedes es si esa sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. En esas condiciones lo que tiene que ocurrir es que esa sentencia, perdón, que contra esa sentencia no haya posibilidad de interponer recursos, ¿sí?, o que los deducidos hayan sido resueltos, y de la resolución que emana de esa sentencia justamente aparezca una sentencia de condena, o sea, aparezca una condena. Lo segundo que van a tener que tener en cuenta es si la sentencia trae un plazo para el cumplimiento. Ustedes van a encontrar que hay algunas sentencias que tienen plazo de cumplimiento y otras que no lo tienen. Si la sentencia tiene plazo de cumplimiento, deberíamos esperar para proceder ejecutivamente a que se cumpla el plazo que está dispuesto en esa sentencia, ¿sí? Y acaecido ese plazo sin que la parte contraria cumpla, bueno, recién ahí podemos proceder ejecutivamente. Si la sentencia no tiene plazo, es porque es ejecutable al día siguiente al de su notificación. Eso no significa que haya que interponer una aclaratoria para pedirle al juez que fije el plazo, sino que se interpreta que es exigible en forma inmediata. De todas maneras, cuando ustedes vean sentencias de condena de sumas de dinero, van a encontrar que el juez establece un plazo, más que nada, en general es de 10 días, o por lo menos eso es lo que habitualmente ocurre, pero digamos, no es que el juez tiene obligación de fijarle un plazo. Si no lo fija, es porque es de cumplimiento inmediato, y eso se interpreta que al día siguiente al de la notificación. Entonces, por otro lado dijimos, esa sentencia tiene que estar firme, quiere decir que contra ella no existan recursos posibles o los ya deducidos se encuentren resueltos, ¿sí? Entonces, tenemos una sentencia firme y ya verificamos el plazo de cumplimiento de esa sentencia. La otra cuestión con la que nos podemos encontrar es que de la sentencia no emane necesariamente una suma líquida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez la sentencia, o lo que nos ocurre habitualmente en realidad en las sentencias de condena de dar sumas de dinero, lo que nos puede ocurrir es que esa sentencia establezca un monto determinado, pero a su vez establezca una tasa de interés aplicable al monto de condena,
¿sí? Entonces, para poder proceder ejecutivamente, vamos a necesitar en forma previa liquidar esos intereses o digamos, esa tasa de interés que el juez está estableciendo en la sentencia para justamente tener una suma líquida, porque tal vez tengamos el monto del capital, pero no necesariamente el juez practica la liquidación o aplica intereses en los montos en los que corresponde, sino que muchas veces ustedes se van a encontrar con sentencias que fijan la tasa de interés aplicable, pero no el monto. ¿Se entiende? A ver, si ven una sentencia, por ejemplo, del Tribunal de Trabajo, el Tribunal de Trabajo fija capital e intereses, lo que significa que la sentencia es absolutamente líquida, no es necesario practicar la liquidación porque lo hace el mismo tribunal. Ahora, en un proceso civil y comercial, digamos, los jueces dejan en manos de las partes el practicar esa liquidación porque muchas veces sufre diferencias justamente por la posibilidad de la doble instancia que no la tenemos en el proceso laboral. Ustedes saben que en el proceso laboral es un tribunal colegiado y entonces la única posibilidad de recurrir esa resolución o esa sentencia es yendo a la Suprema Corte, o sea, mediante recursos extraordinarios. Por eso es que el tribunal directamente practica la liquidación, además de por otras circunstancias que tampoco viene al caso contárselos ahora, pero lo cierto es que se practica la liquidación con intereses. El juez civil y comercial, en la normalidad, lo que hace es fijar el monto del capital, fijar la tasa de interés, fijar desde cuándo se deben esos intereses, es decir, les da a ustedes las pautas o le da a las partes las pautas para que puedan, digamos, practicar la liquidación, ¿sí? Pero no lo hace el juez, justamente porque tal vez esos números se modifiquen en la medida que el expediente sea pasible de recursos ante el superior. ¿Estamos? Bueno, entonces, teniendo una sentencia que fija un monto de capital, intereses y fecha a partir de la cual esos intereses pueden ser liquidados, lo que va a corresponder es que se practique la liquidación. También podría ocurrir, digamos, que transcurran, por ejemplo, el artículo dice específicamente que transcurridos 10 días desde que la sentencia queda firme, no habiendo el actor practicado liquidación, lo podrá hacer el demandado. Entonces, lo que dice la ley es que primero la sentencia tiene que estar firme y consentida, como dijimos recién. Después le corresponde al actor practicar la liquidación dentro de los 10 días. Si no lo hiciera, lo puede hacer el demandado. ¿Por qué la ley lo habilita a hacer al demandado la práctica de liquidación? Porque justamente él va a ser pasible, digamos, de cada día en el cual se demora en practicar la liquidación porque debe intereses. ¿Sí? Por eso es que la ley le otorga el plazo al actor para que la practique y si no lo hace, se le permite al demandado. La liquidación es una parte, digamos, del proceso que requiere sustanciación, ¿sí? Pero tiene características particulares que ahora las vamos a ver, y es justamente que no causa estado ni la práctica de la liquidación ni el consentimiento que se pueda hacer de ella. Eso quiere decir que podría sufrir alguna modificación a lo largo, digamos, del proceso de ejecución, si se determinara que alguno de los conceptos ha sido errado o no ha sido considerado de acuerdo a lo dictaminado en la sentencia. Entonces, dentro de los 10 días de haber quedado firme, el actor va a practicar la liquidación. ¿Cuáles son los rubros que el actor va a incluir en esa liquidación? Bueno, acá va a aparecer el capital, lógicamente, va a aparecer el interés, que tiene que ser el establecido en la sentencia, tiene que resguardar aquellos plazos que el juez hubiese estipulado de punto de partida, o sea, desde cuándo se deben esos intereses. Si el juez estableció tasas distintas para distintos periodos de tiempo, tiene que respetar eso justamente, los periodos de tiempo y la tasa aplicable a cada uno de ellos. Y va a incluir, en este caso, los gastos que se hubiesen ocasionado con motivo de la tramitación del proceso. No se olviden ustedes que el que pierde, pierde con costas, ¿sí? Y que uno de los rubros que integran las costas son los gastos o erogaciones que la parte tuvo que realizar con motivo de la tramitación del pleito. Eso va a abarcar la tasa de justicia, la sobretasa, informes de dominio o que hubiesen tenido que ser solicitados a los registros respectivos, tasas que se hubiesen tenido que pagar con motivo del diligenciamiento de oficios, ¿sí? Es decir, no sé, se me ocurre gastos de, por ejemplo,
adelanto para gastos, perdón, de alguno de los peritos, ¿sí? Entonces, aquellos gastos en que tuvo que incurrir la parte con motivo de la tramitación de este proceso. La liquidación no va a incluir honorarios porque muy probablemente la sentencia los haya diferido para el momento de estar aprobada la liquidación. ¿Por qué? Porque los honorarios se van a regular en el expediente de conformidad a la liquidación practicada, o sea, tiene en consideración la liquidación, que es en definitiva el monto del juicio. Ustedes saben que los honorarios se regulan en base al monto del proceso, y el monto del proceso va a estar dado por la liquidación aprobada. Entonces, en esta instancia es probable que la liquidación no incluya honorarios porque ellos se hayan diferido para el momento de encontrarse aprobada la liquidación. Una vez practicada la liquidación, sea por el actor o por el demandado, como dijimos recién, se le va a correr traslado a la otra parte por el plazo de 5 días. En esos 5 días, la parte que recibe el traslado puede conformarse con la liquidación, manifestándolo en forma expresa, puede conformarse con la liquidación manifestándolo en forma tácita, es decir, no contestando nada, y entonces ahora vamos a ver lo que puede hacer el juez, o puede oponerse a la liquidación practicada, digamos, determinando cuáles son los errores que esa liquidación contiene, ¿sí? Por lo cual debería practicarse de distinta manera. Tal vez hay un error en la tasa de interés, tal vez hay un error desde el punto de partida en el cual se toman esos intereses, digamos, cualquier cuestión que pueda tener injerencia con relación a la liquidación practicada por la contraria, ¿sí? Deducida la impugnación, digamos, y si la impugnación es de aquellas que requiere algún tipo de conocimiento técnico y demás, el juez le puede dar a la incidencia promovida con motivo de la liquidación el trámite de los incidentes, ¿sí? Si es necesario, por la circunstancia de la liquidación que se está practicando, recurrir tal vez a algún procedimiento de prueba o alguna constatación con relación a esa liquidación, ¿sí? De lo contrario, de no tratarse de una cuestión que necesariamente requiera la participación por ahí de un experto, de alguna cuestión así con relación a la liquidación, el juez va a decidir, o sea, no le va a dar más trámite que tomar la decisión de si aprueba la practicada o hace lugar a las impugnaciones, y entonces si hace lugar a las impugnaciones decide, digamos, cómo queda conformada esa liquidación. ¿Está? Esta resolución que va a tomar el magistrado es con costas. Eso quiere decir que aquel que impugna la liquidación a sabiendas de que lo está haciendo solo para demorar en el tiempo, va a perder costas por esa incidencia. ¿Está? Por eso es que, digamos, se imponen costas, o sea, por eso es que la liquidación conlleva la imposición de costas, justamente para evitar que el demandado intente a través de algún procedimiento de chicana, digamos, intentar demorar la aprobación de la liquidación, ¿sí? Entonces, sabemos, la liquidación practicada e impugnada lleva costas en la medida en que no se haga lugar a la impugnación. Lo mismo si se hace lugar a la impugnación, también va a cargar con costas el quien practicó la liquidación en forma errada o equivocada o errónea. Ahora, podría pasar también que, como dijimos recién, el actor, si el demandado o el actor, porque acá estábamos hablando de que cualquiera de las partes puede impugnar la liquidación, si mediara impugnación de la liquidación, vuelve a correrse traslado a la parte a la que practicó la liquidación para que se refiera con relación a las impugnaciones, para que las pueda contestar. Hay un traslado doble ahí, ¿sí? O sea, traslado de la liquidación, si hay impugnación, hay vuelta traslado a la otra parte para que pueda contestar con relación a la impugnación que se deduce, ¿sí? De no mediar impugnación, el juez también va a dictar sentencia, va a dictar resolución con relación a la liquidación, ¿sí? En esa resolución, el juez puede o no tener por aprobada la liquidación practicada por el actor. ¿Y por qué digo que puede o no? Porque la realidad es que el juez puede en cualquier momento, o sea, la resolución que dicta la aprobación de la liquidación no causa estado. Eso quiere decir que de haberse cometido un error puede ser corregido en cualquier momento del proceso. Por otra parte, si el actor hubiese fijado, por ejemplo, una tasa que no es la que corresponde en la liquidación, el demandado no dice nada, pero el juez lo advierte al momento de aprobar esa liquidación, puede el juez corregirla. Eso quiere decir que no está obligado el magistrado a lo que las partes
dijeran voluntariamente o dejaran de decir, ¿se entiende? No es que el consentimiento de una de las partes va a hacer que la liquidación se apruebe como está, no, el juez puede corregirla o introducir correcciones a esa liquidación, porque en definitiva lo que se tiene que respetar en esa liquidación es la sentencia que ya pasó en autoridad de cosa juzgada, y en eso el magistrado conserva toda la potestad para hacer cumplir su propia sentencia. Una de las formas de hacerlo cumplir es respetándose los lineamientos o parámetros que se dieron en la misma. Entonces, no porque una de las partes se calle, va a ocurrir que necesariamente el magistrado la apruebe. ¿Se entiende? O sea, puede en definitiva introducirle modificaciones a esa liquidación, aun cuando hubiese mediado silencio por parte de la parte a la cual se le corrió traslado de la liquidación. ¿Estamos? Bueno, aprobada la liquidación, ¿sí? Es cuando vamos a poder proceder ejecutivamente. Y ustedes me dirán, ¿y esto ocurre siempre, doctora, que hay que practicar liquidación? La respuesta es no. ¿Por qué? Y porque podría pasar que la sentencia directamente contenga una suma determinada sin necesidad de practicar liquidación. Y entonces solamente debemos esperar, como dijimos, el plazo que se hubiese fijado para el cumplimiento. Y si no se fijó plazo, es de cumplimiento al día siguiente. La liquidación va a practicarse siempre que la sentencia contenga, digamos, alguna cuestión relativa a la aplicación de intereses. ¿Qué es lo que habitualmente ocurre, ¿no es cierto? Porque las sumas de dinero, en general, digamos, se deben, ¿no? Muchas veces desde el origen de la obligación, o sea, desde que la parte estuvo en mora, o bien desde que se corrió el traslado de la demanda, o bien desde que cada daño fue generado. E incluso van a encontrar veces que, aun cuando no estén en esta situación, el actor pueda practicar liquidación. ¿Para qué? Para introducir en este momento aquello relativo a las costas, ¿no? Lo que acá habíamos hablado hace un ratito, de aquellos gastos en el que se hubiese incurrido con motivo de la tramitación del proceso. Bueno, eso sí se trata de sumas de dinero. Una vez que queda firme la liquidación, el actor va a directamente proceder ejecutivamente solicitando una medida conminatoria contra el patrimonio del deudor. Acá lo primero que va a hacer el acreedor, una vez firme la liquidación, es justamente pedir una medida de embargo. Hago esta acotación que me olvidé, y es que la resolución que aprueba la liquidación es apelable. O sea que la parte a la cual esa liquidación le resulta adversa puede apelarla, puede introducir un recurso de apelación. Por eso digo, firme la liquidación, se va a poder proceder ejecutivamente. La primera medida que se toma luego de aprobada la liquidación o de que se encuentra firme la liquidación es una medida conminatoria contra el patrimonio del deudor. Acá la ley prevé justamente la necesidad de dictar un embargo preventivo, un embargo ejecutorio, ¿sí? Un embargo ejecutorio, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros no dictamos un embargo ejecutorio, la posibilidad de continuar adelante con el proceso ejecutivo es básicamente nula, porque lo que sigue a esta cuestión es justamente que se pueda citar de venta al deudor respecto de los bienes que fueron embargados. Entonces, si no hay bienes embargados, no vamos a poder continuar adelante con la ejecución de sentencia. ¿Sí? Bueno, hago un alto acá para ver qué pasa si en lugar de una obligación de dar sumas de dinero, nosotros nos encontramos ante otro tipo de sentencias, ¿sí? Porque cuando se trata de dar sumas de dinero lo acabamos de ver. Pero ¿qué pasa si la sentencia hubiese condenado al deudor, por ejemplo, a la entrega de una cosa? Bueno, si la sentencia hubiese condenado a la entrega de una cosa, ¿cómo se va a proceder ejecutivamente respecto a esa sentencia? Bueno, simple, con las mismas condiciones que dijimos, vamos a tener que esperar a que la sentencia esté firme, consentida y ejecutoriada. ¿Está? Consentida o ejecutoriada la sentencia, la parte le va a solicitar al magistrado que libre un mandamiento de... espérenme un segundito, espérenme. Hola. Perdonen, pero me quedé sola y me tocaron timbre. Bueno, entonces,
estábamos con las obligaciones de dar. Si la sentencia, perdón, hubiese condenado a entregar una determinada cosa, hay que esperar el tiempo, digamos, que se hubiese fijado en la sentencia, como dijimos, o una vez que esté firme y consentida, si no tiene plazo, lo que se le va a solicitar es un mandamiento al juez para que ordene desapoderar al deudor de esa cosa. Es decir, que ordene que vaya un oficial de justicia a desapoderarlo del objeto, digamos, por el cual hubiese sido condenado. Si el objeto por el cual hubiese sido condenado no estuviese en poder del deudor, bueno, podrá el acreedor indicar en el lugar que se encuentra y proceder de la misma manera, o sea, al secuestro de la cosa, y obviamente con posterioridad se va a entregar al acreedor, porque era la cosa, digamos, la condena era a entregar esa determinada cosa. Si en definitiva la cosa no se encontrase en poder del deudor, ni tampoco de un tercero que sea factible proceder de esta manera, bueno, la cuestión se va a resolver mediante una condena a entregar una suma de dinero equivalente al valor de la cosa. O sea, la sentencia, digamos, se va a cumplir en definitiva, no con la entrega de la cosa propiamente dicha, sino con la modificación o el cambio de la cosa por dinero. Ese dinero va a ser de tal magnitud que alcance como para adquirir esa cosa en el mercado. Estamos para el valor de la cosa que en definitiva se vio, no fue entregada. Tengan en cuenta también que podría ocurrir, en este caso, normalmente cuando se demanda la entrega de una cosa, es posible que exista en forma previa una medida cautelar anterior, ¿no? Donde se hubiese dispuesto ya el secuestro de la cosa para evitar su deterioro o su desaparición por parte del deudor. Pero si no se hubiese tomado este recaudo y la cosa no se encuentra en poder del deudor o no es posible localizarla, bueno, esto se resuelve en definitiva con una suma de dinero equivalente al valor de la cosa. La determinación del valor del dinero que estamos hablando se va a hacer por vía incidental o por proceso sumario. Es decir, la determinación del valor, dependiendo de qué cosa sea, de la importancia de la cosa, de la magnitud, etc. El juez va a fijar el tipo de proceso a efectos de determinar el valor para el caso en el que no se pueda cumplir, digamos, la obligación in natura, ¿no? Bueno, eso cuando se trata de una obligación de dar una determinada cosa. Y si fuese una obligación de hacer o no hacer, bueno, el procedimiento no es muy distinto. También acá hay que esperar al cumplimiento del plazo de la sentencia o en su defecto al día siguiente del que queda firme y consentida, y a partir de allí lo que se va a hacer es exigir que el acreedor efectivamente realice la actividad o deje de hacerlo en el caso de que sea una obligación de no hacer. Para el caso de incumplimiento se resuelve, digamos, la primera cuestión que podría pedir el acreedor es la fijación de unas 30 o de una sanción conminatoria destinada justamente a torcer la voluntad del deudor que es remiso en el cumplimiento de la obligación, ¿sí? O sea que se pueden fijar, le podemos solicitar al juez la fijación de una medida que intente, digamos, torcer la posición tan estricta del deudor que no quiere cumplir con la obligación o no quiere dejar de hacer lo que está haciendo, que es lo que no debe, ¿no? Tanto en una obligación de hacer como de no hacer. Esa fijación de una multa conminatoria, como decimos, la va a establecer el juez ante la intimación a que realice, o sea, se lo puede intimar a que realice determinada cosa o que lo deje de hacer, o sea, el cumplimiento de la sentencia, y la fijación de una medida conminatoria. Esa medida conminatoria, ustedes tengan en cuenta que no equivale a una sanción, ni tampoco, no equivale a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el no cumplimiento o en el caso de la obligación de no hacer, justamente por insistir en hacer algo que no debe, sino que en realidad tienen otras características las medidas conminatorias, ¿sí? Y que son en definitiva herramientas que se le otorgan al magistrado justamente para que pueda lograr hacer cumplir la sentencia, porque si no, imagínense ustedes que la sentencia no deja de ser un documento, ¿no? Que por sí solo casi tendríamos que esperar a que efectivamente el acreedor quiera cumplirla, digamos, que estuviese sometido a la sola voluntad del acreedor su cumplimiento. Por eso es que la ley dota al magistrado de determinadas
facultades o potestades justamente para lograr hacer cumplir la resolución o la sentencia que él dicta, sino, como digo, quedaría solo en un papel, en un expediente. Entre las potestades que la ley le otorga al magistrado está justamente esta, la de fijar medidas conminatorias para hacer torcer la resistencia de la contraria en el no cumplimiento de la condena. En esos casos el magistrado va a fijar, como digo yo, unas 30, en general lo hace por cada día de demora en el cumplimiento, y esta medida conminatoria tiene más que ver con, no con el objeto, en definitiva, que se está intentando ejecutar o intentando hacer cumplir, con la obligación que se está intentando hacer cumplir, sino que va a tener relación con el patrimonio del deudor, porque piensen ustedes que, como digo, no es una sustitución por daños y perjuicios, sino lo que se intenta es vencer la resistencia. Para eso es que se le van a fijar medidas que en definitiva le resulten gravosas al deudor, porque si para el deudor no es gravoso, en definitiva no le interesaría mucho cumplirlo, o sea, pierde digamos, esta condición de resultar eficaz para justamente torcer esta no voluntad del deudor de cumplirla. Eso quiero decir que entonces la medida conminatoria tiene más relación con el patrimonio del deudor que con la obligación en sí. En ese parámetro piensen ustedes que no es lo mismo la medida conminatoria que le puede fijar el juez a una persona particular cuyo trabajo, por ejemplo, es de albañil y se desarrolla en ese ámbito, que la medida conminatoria que le puede fijar a una entidad financiera, ¿no? Claramente, aun cuando por ahí las obligaciones que tenga que cumplir uno u otro sean idénticas o similares, ¿no? A uno le va a fijar unas 30 relacionadas con su patrimonio y a otra, porque si le fija a la entidad financiera la misma que le fijaría a un trabajador que se desarrolla en el ámbito de la construcción, claramente la entidad financiera no le va a hacer ni cosquillas. ¿Sí? Entonces la idea de la sanción conminatoria es justamente eso, que tenga en vistas el patrimonio de quien debe cumplir para que justamente para él signifique algo que lo ayude, digamos, a cumplir con la obligación que se le está requiriendo. Esa es una de las condiciones que tiene esta medida conminatoria, que, digamos, tiene más relación con el patrimonio que con la obligación que se intenta hacer cumplir. La otra cosa que tiene es que son provisorias, es decir, el juez las puede fijar e incluso a medida que transcurren los días puede dejarlas sin efecto si, por ejemplo, el deudor se presentara y manifestara la razón por la cual no pudo cumplir en tiempo y forma y para el juez esas condiciones fuesen atendibles, es decir, las puede dejar sin efecto en cualquier momento. Las puede ampliar, las puede modificar, ¿sí? Es decir, el dictado de este tipo de medidas no causan estado en sí mismas, no son un derecho adquirido para el acreedor, sino que pueden sufrir modificaciones de acuerdo a las circunstancias del caso, ¿sí? Entonces son medidas, como dijimos, que son provisionales, pero que pueden ser dejadas sin efecto por el magistrado o incluso ampliadas. En esto quiero significar, tienen unas características bastante mutables, en el sentido de que en la medida en que la medida fijada no alcance, podría el juez incluso ampliarla, ¿no? O imponer una medida más gravosa todavía. Bueno, entonces, en una obligación de hacer o no hacer, lo primero que vamos a solicitar es justamente la fijación de este tipo de medidas conminatorias para tratar de lograr el cumplimiento por parte del deudor. Si así todo el deudor no cumpliese con su obligación, podría ocurrir, como no hay forma de obligar a alguien a hacer algo, ¿no? No tenemos, digamos, hoy en nuestro sistema judicial no existe la prisión en ese caso. En la época romana lo que se hacía era que se aprendía al deudor y se lo sometía al cumplimiento obligatorio, o sea, se lo encarcelaba y se lo obligaba a cumplir por la fuerza. Como eso no es posible en nuestro sistema, digamos, en definitiva, si el deudor no quiere cumplir con la obligación y no lo podemos hacer cumplir a través de estas medidas conminatorias, lo que podemos hacer es solicitar que lo cumpla un tercero, y a costa del deudor, es decir, que la obligación la cumpla otra persona con las características que la obligación tenga y que la deuda generada por el cumplimiento por parte de un tercero sea a cargo del deudor. Entonces, lo que en definitiva el deudor termina haciendo es pagando una determinada suma de dinero porque él ejecuta a otro la obligación. Si fuese una obligación de no hacer, lo que se solicita es que se destruya lo ejecutado por el deudor, ¿no? Porque lo ejecutó igual,
Entonces lo que se va a solicitar es que se destruya en la misma manera. O sea, se le va a encargar a un tercero que lo destruya y que ese costo que tuvo la destrucción sea a cargo del deudor. Para el caso de que esto no pueda ocurrir, porque tal vez el cumplimiento de la obligación sea intuito personae, ¿no? Imagínense ustedes la confección, por ejemplo, de un cuadro. No va a ser lo mismo que lo pinte uno que lo pinte otro. Bueno, en esas condiciones es que la ley, digamos, si no hay posibilidad de obtener el cumplimiento por parte del deudor y no es posible suplantarlo a través de lo hecho por un tercero, lo que va a corresponder es que se termine esta cuestión con una indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? O sea, lo que va a ocurrir es que en definitiva va a tramitar nuevamente acá sí, como nos pasaba recién con la obligación de entregar una determinada cosa, un incidente o un proceso sumario para determinar cuáles son los daños y perjuicios que se adeudan con motivo del incumplimiento. Pero digamos, esa es la última instancia. Primero vamos a agotar las instancias anteriores, que son tratar de lograr el cumplimiento por parte del deudor, la fijación de sanciones conminatorias para lograr el cumplimiento, la posibilidad de que lo cumpla otro a cargo del deudor, y si finalmente ninguna de estas opciones es válida, se resuelve esta sentencia como una obligación de entregar en definitiva sumas de dinero determinadas por una indemnización de daños y perjuicios. Este trámite de indemnización de daños y perjuicios, como bien les digo, va a tramitar por vía de incidente o por vía de proceso sumario, dependiendo, digamos, de la prueba que sea necesaria producir para determinar el valor de esos daños y perjuicios. Si no es muy complejo, va a ser por incidente; si requiere algo más de prueba y un poco más de complejidad, por proceso sumario. ¿Quién decide qué tipo de trámite le otorga esto? El magistrado, al momento de determinar, digamos, que esto se resuelve como una indemnización de daños, y la resolución que dicta el magistrado respecto del tipo de proceso aplicable es irrecurrible para las partes, ¿eh? O sea que una vez que el magistrado fija el tipo de proceso, ese es el que se aplica. Bueno, ¿hasta acá estamos claros? Bueno, vamos entonces ahora, volvemos para atrás. ¿Se acuerdan que hablamos de la ejecución de dar sumas de dinero en el proceso de ejecución? Acá, como yo les dije, en el proceso de ejecución frente a una sentencia de condena, el proceso de ejecución también se aplica para la ejecución o para el cobro de las medidas conminatorias que se hubiesen fijado, ¿eh? O sea, este proceso de ejecución también sirve para ejecutar multas o sanciones conminatorias que se hubiesen fijado a lo largo del proceso, y que tuviesen estas características, tienen que estar firmes y consentidas. Bueno, dijimos que la resolución, una vez firme y consentida, la primera medida que la parte va a tomar, después de practicada la liquidación, si fuese necesario, es una medida conminatoria contra el patrimonio del deudor, ¿eh? En esto es un embargo, y ese embargo va a identificar o individualizar un bien determinado que se va a aplicar, ese bien determinado o el producido de ese bien determinado, para el cumplimiento de la sentencia. Como les dije yo, si no hay un embargo ejecutorio en esta instancia, no es posible continuar adelante con el proceso de ejecución de sentencia, porque lo que viene es justamente la citación de venta del deudor, y no podríamos citar a nadie de venta si no embargamos antes. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa, doctora, si no tengo bienes para embargar? ¿Qué hago con esa sentencia? Bueno, van a poder recurrir a otro tipo de medidas cautelares, digamos, como para resguardar al menos en algo el crédito, o una medida cautelar que los deja de alguna manera en expectativa, como podría ser una inhibición general de bienes. Es decir, si dictada la sentencia, practicada la liquidación, yo hago una investigación respecto de los bienes del deudor y no encuentro absolutamente nada para embargar, no voy a tener otra opción que, digamos, en definitiva, inhibirlo, o sea, trabar una inhibición general de bienes, que, como ustedes saben, no me va a permitir continuar adelante con la ejecución, porque en definitiva la inhibición general de bienes no identifica ningún bien en el patrimonio del deudor y no lo puedo citar de venta de algo que no tengo identificado. ¿Estamos? Entonces, voy a poder trabar una inhibición general de bienes, que no sé si ya vieron medidas cautelares en ese aspecto, pero ustedes van a ver que la inhibición lo que hace es
si bien no identifica un bien determinado, lo que permite la inhibición general de bienes es impedir que el deudor se desapodere de los bienes que posee, aun cuando yo no los haya visto, no los haya identificado, le impide desapoderarse de ellos. Y también le impide desapoderarse de aquellos que recibe aún sin su voluntad, aún sin su participación. Porque, bueno, lo que podría ocurrir es que, dictada la inhibición, el deudor igualmente incorpore bienes a su patrimonio, porque le permite incorporar, lo que no le permite es desapoderarse, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, con motivo de una sucesión, con motivo de una cesión de un crédito, ¿sí? O sea, bienes que se incorporan a su patrimonio, pero que después para desprenderse va a requerir justamente un informe de anotaciones personales y ahí va a aparecer la inhibición, y entonces no va a poder desprenderse de ellos. Pero vuelvo a decir, la inhibición por sí sola no nos alcanza para poder proceder ejecutivamente. Simplemente les va a otorgar una especie de resguardo para cuando el deudor incorpore algún bien a su patrimonio, la inhibición le va a impedir desprenderse del mismo. La inhibición, al igual que el embargo, perduran anotados en el registro de la propiedad inmueble durante 5 años. Al cabo de esos 5 años, tanto la inhibición como el embargo se caducan. Para evitar la caducidad, ustedes tienen que reinscribir la medida antes del vencimiento. De todas maneras, eso lo van a ver cuando vean medidas cautelares. Lo que quiero, lo dije o lo aclaro en esta instancia porque estamos ante la ejecución de una sentencia. Y acá, realmente, más allá de las medidas conminatorias que pueda tomar el juez con relación a fijar unas 30, la realidad es que si nosotros no encontramos bienes en el patrimonio del deudor, no vamos a poder continuar con el trámite de ejecución y va a quedar ahí la cuestión, o al menos en principio, hasta tanto encontremos algún bien. Lo máximo que ustedes van a poder hacer es apelar a otras medidas cautelares, como dije recién, como la inhibición general de bienes, que de alguna manera les va a dar un marco de protección, si bien no les va a habilitar continuar con la ejecución, como digo, va a permitirle al deudor incorporar bienes, pero no desprenderse de ellos, ¿sí? Bueno, supongamos que efectivamente encontramos bienes en el patrimonio del deudor. Si encontramos bienes en el patrimonio del deudor, como dije, lo que vamos a hacer es proceder a pedirle al juez que embargue esos bienes con motivo de la ejecución de la sentencia. A este embargo se le llama embargo ejecutorio. Ustedes van a ver que en el programa hay, creo que, una distinción entre el embargo preventivo, el ejecutivo y el ejecutorio. ¿Por qué tienen un nombre distinto? ¿Son distintas figuras? La realidad es que no son distintas las figuras, ni son distintas las formas en las que se traban, sino que tal vez lo que distingue a uno del otro es el momento procesal en el que estas medidas se traban, ¿sí? Entonces, en la medida en que es distinto el momento procesal, vamos a encontrar que el embargo preventivo tiene más requisitos para que el juez lo otorgue que el embargo ejecutorio. ¿Y eso por qué? Y porque el embargo preventivo se supone que se dicta en el marco de una medida cautelar de prevención. O sea, lo que estoy tratando es de que el deudor no se desapodere de bienes para lograr, si el día de mañana tengo una sentencia de condena, poder ejecutarla con ese bien, ¿sí? Entonces, como todo embargo que se dicta en forma preventiva, el código no me obliga a que yo tenga certeza respecto de la existencia del crédito, sino que habla de los presupuestos de procedimiento de estas medidas cautelares, que no necesariamente son la certeza absoluta respecto de la existencia del crédito. Entonces, tengo que acreditar los presupuestos de las medidas cautelares para pedir un embargo preventivo, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y ofrecer contracautela. En cambio, si estamos en el otro extremo, que es el embargo ejecutorio, yo no necesito acreditar ningún presupuesto. ¿Por qué no necesito? Porque los presupuestos surgen directamente de la sentencia. Piensen que ahí sí ya tengo certeza, porque tengo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, mientras que en el embargo preventivo tenía una semiplena prueba de la existencia del crédito. Estamos, tal vez, en definitiva, terminé perdiendo, aun cuando pedí un embargo preventivo, terminé perdiendo ese proceso o ese juicio, si no logré acreditar o no logré la convicción en el juez respecto de la existencia del crédito. ¿Está? Entonces, el embargo preventivo tiene de diferente al ejecutorio, que el preventivo requiere justamente el acreditamiento de los presupuestos del dictado de la medida, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Frente al ejecutorio, que no necesito nada, porque todos los presupuestos aparecen in natura, digamos, con la sentencia.
Entonces, por eso digo que es distinto el momento procesal en el cual se dictan, pero en definitiva la característica que provoca en el patrimonio del deudor es básicamente la misma, y también es distinto que en un caso tengo que acreditar los presupuestos y en el otro no es necesario. Tengan en cuenta que incluso un embargo puede transitar por dos periodos distintos, que sería el caso de que sea una sentencia. Supongamos que nosotros obtuvimos sentencia de primera instancia por el artículo favorable, por el artículo 212, nosotros podríamos pedirle al juez que dicte un embargo preventivo, porque tenemos sentencia de primera instancia, si bien no está firme. Ese embargo nace como preventivo, ¿sí? Cuando esa sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada porque la Cámara la confirma, ese embargo se transforma automáticamente en un embargo ejecutorio, ¿sí? ¿Está? Entonces, sin necesidad de declaración, no es que media una declaración del juez que dice transformas el embargo preventivo en ejecutorio, no, no, no. Simplemente el momento procesal en el que estamos hace que si yo embargué con la sentencia de primera instancia, acá si el bien que embargue me alcanza lo suficientemente para cubrir el crédito que surge de la liquidación, simplemente le voy a pedir al juez que cite de venta al deudor porque el bien ya lo tenía embargado en forma preventiva. Lo mismo me podría ocurrir si, por ejemplo, yo el embargo lo pedí al inicio del proceso, porque eso también podría ocurrir. Yo acompañé prueba suficiente, acredité la verosimilitud en el derecho, o sea, la fehaciencia o la cierta fehaciencia de que tenía razón en el reclamo del crédito, acredité el peligro en la demora, ofrecí la contracautela y el juez me dio un embargo preventivo. Tramité todo el proceso y obtuve sentencia favorable de primera instancia y sentencia favorable de Cámara. Acá el embargo que yo trabé al principio se transforma en ejecutorio, ¿sí? Pero como ven, cuando es preventivo, tengo que acreditar los presupuestos. Cuando es ejecutorio, no es necesario. Si nunca trabé ningún embargo a lo largo del proceso en forma preventiva, acá, como digo, tengo que trabar el ejecutorio sí o sí, sin necesidad de acreditar los presupuestos, porque surgen directamente de la sentencia. No, ya no necesito verosimilitud en el derecho, tengo la certeza porque tengo la sentencia, ¿sí? Bueno, y me queda el del medio, que es el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo es aquel que se dicta en un proceso de ejecución a partir de títulos creados por las partes, es decir, se le llama embargo ejecutivo, aquel que aparece en un proceso de ejecución de algún título de los creados por las partes, es decir, de los que vimos nosotros cuando hablamos de las posibilidades que había, el del medio. ¿Se acuerdan que les dije los títulos creados por las partes a partir del artículo 518? ¿Sí? Con las características del 518, 520, 521, 522. ¿Sí? A ese se le llama embargo ejecutivo, el que surge a partir de un título. Ahí tampoco necesito acreditar los presupuestos de las medidas cautelares, porque los presupuestos aparecen, digamos, acreditados con el título. Si yo tengo el título que trae aparejada ejecución, en ellos se subsumen los presupuestos de las medidas. Lo que también me podría pasar es que ese embargo nazca siendo ejecutivo, porque aparece a partir del título que estoy ejecutando, por ejemplo, como dijimos antes, un contrato bilateral del cual surja la existencia de una deuda, y ese embargo que nace ejecutivo, luego se transforme en ejecutorio en el momento de la ejecución de la sentencia de trance y remate. Porque a diferencia de lo que ocurre en el proceso de ejecución de sentencia, el proceso ejecutivo tiene una parte de conocimiento un poco más amplia, justamente porque ahí no hubo una sentencia anterior. En cambio, nosotros ahora vamos a ver que en este proceso de ejecución la posibilidad de defensa por parte del demandado es muy limitada. No puede cuestionar casi nada del título, justamente porque el título es una sentencia. Y porque además surge a partir del trámite de otro proceso. O sea, nace con motivo de una instancia judicial anterior. ¿Entendieron más o menos la diferencia? Que en realidad es una diferencia terminológica y nos hace ver el momento procesal en el cual ese embargo se trabó. Pero con relación a las características que el embargo tiene en cuanto a la forma de la traba, cómo afecta al deudor, por el plazo que se inscribe y todo lo demás, son idénticos cualquiera de ellos. Preventivo, ejecutivo, ejecutorio, no tienen ninguna diferencia. La diferencia está por los requisitos de procedencia, ¿no? Si tengo que acreditarlos o no es necesario, y por el momento procesal en el cual estos embargos se traban. Bueno, me fui por las ramas, como siempre. Vuelvo para atrás. Recapitulando, estábamos en que pido el embargo. Si tengo identificada la cosa, directamente voy a trabar el embargo sobre el objeto
al que me estoy refiriendo o a la cual la medida estoy pidiendo. ¿Cómo trabo ese embargo? Bueno, acá va a depender. ¿Ustedes vieron ya alguna medida cautelar? No vieron ninguna. Embargo no vieron, ¿no? Bueno. No, medidas vimos lo general nomás. Bueno, yo lo hago rápido porque en general la parte de teoría general del embargo creo que está en la parte de medidas cautelares, ¿sí? Pero bueno, no puedo dar esto sin explicarle cómo lo hacen. Después ustedes, si tienen alguna duda cuando vean medidas cautelares, lo volvemos a ver. Yo lo explico, digamos, rápido en la etapa, en la parte que me importa a mí, pero en la medida en que ustedes tengan dudas, después volvemos para atrás y lo reafirmamos, o lo volvemos a conversar. Entonces, ¿cómo voy a trabar el embargo? Y va a depender de qué tipo de bienes voy a individualizar en el patrimonio del deudor. Si yo individualizo dinero en efectivo, o sea, pedí un informe vía extrajudicial a entidades bancarias y me informaron que el deudor tiene cuentas bancarias y demás, o yo conozco esa circunstancia, voy a pedirle al juez directamente un embargo sobre las cuentas bancarias. En ese caso, lo único que tengo que hacer es solicitar el embargo de la cuenta bancaria, dando datos de cuál es la cuenta bancaria y solicitarle al magistrado que abra una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre de esos autos para pedirle al banco del que se trate que los fondos embargados los envíe, digamos, los traslade o los transfiera, es la palabra adecuada, los transfiera a la cuenta judicial abierta al efecto. O sea, le voy a notificar a la entidad bancaria que tiene que transferirme de la cuenta del deudor tantos pesos, que es el monto de la aprobación de la liquidación, a la cuenta identificada de autos, que también se la voy a enviar en el oficio. ¿Cómo se hace? Lo estoy diciendo, a través de un oficio. Eso si lo que voy a embargar es dinero en efectivo. Si lo que voy a embargar es un bien registrable, que puede ser un mueble registrable o un inmueble, también se va a hacer por medio de oficio al registro correspondiente. Es decir, voy a liberar un oficio al registro de la propiedad inmueble para trabar embargo hasta cubrir la suma que surja de la liquidación, ¿sí? Respecto del bien que estoy identificando, y el registro de la propiedad va a proceder a anotar ese embargo en la plantilla del inmueble al que corresponde. Como les dije, ese embargo va a permanecer trabado por 5 años, a menos que se proceda al levantamiento antes, ¿sí? Si no, la medida se caduca en forma automática, sin necesidad de ningún tipo de declaración. Para evitar la caducidad, como les dije hace un ratito, van a tener que reinscribir ese embargo antes del vencimiento. Si fuese al registro de la propiedad mueble, van a tener que dirigir el oficio al registro correspondiente, por ejemplo, al del automotor, ¿no? Y entonces embargarle justamente el automotor en las mismas condiciones, a través de un oficio, identificando los datos del automotor para poder ser individualizado, y el registro del automotor inscribe el embargo, con lo cual el deudor no va a poder disponer libremente de ese bien hasta tanto no cancele la medida judicial de embargo que tiene trabado. Si lo que van a embargar son bienes muebles, el embargo en este caso se hace a través de un mandamiento de embargo, donde va la persona junto con el oficial, el autorizado por el acreedor, junto con el oficial de justicia, al lugar que se denuncia donde se encuentran los bienes que se van a proceder a embargar, y se anotan esos bienes, o se procede a embargar esos bienes, se anotan en el mandamiento respectivo, encontrándose los mismos embargados. A partir del embargo, ustedes verán, de acuerdo a las características de los bienes, si el deudor va a quedar como depositario de esos bienes, porque ya los tenía en su poder. Si estuviesen en poder de un tercero, igual, si va a ser el tercero el que quede como depositario de esos bienes, o en su defecto, si eso les ofrece algún tipo de inconveniente relacionado con que esos bienes puedan desaparecer o deteriorarse, etc., pueden pedir, además de la medida de embargo, el secuestro. Bueno, vuelvo a decir, no me voy a extender porque en realidad se los estoy diciendo muy por arriba, porque no es el tema que me compete a mí, en el sentido de que si no, no termino nunca con el proceso de ejecución, pero vuelvo a decir que si ustedes cuando ven embargo, secuestro, inhibición general de bienes, algo no les queda claro cómo aplica eso a este momento, porque en definitiva aplican los mismos principios, me avisan y lo volvemos a conversar. Entonces, trabado el embargo en la medida que nosotros acabamos de decir,
en las formas que nosotros dijimos, es probable que pase que el deudor se anoticia en el mismo momento. ¿Por qué? Y porque lo que embargué, fui a embargarlo a su casa, ¿sí? O a un lugar donde él estaba presente. O puede ocurrir que no, que en definitiva el deudor no se entere de que lo embargué. ¿Por qué? Porque lo hice a través de un oficio al registro correspondiente y entonces no necesariamente toma conocimiento. En esos casos, tengo que notificarlo de la medida cautelar dentro de los 3 días. Y sin perjuicio de eso, el artículo 503 del Código de Procedimiento nos habla justamente de la citación de venta, ¿sí? Y se los paso a leer para ser textual. Dice, trabado el embargo, se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro del 5º día. En este caso, chicos, si lo que yo, como dijimos recién, si lo que yo embargué fue a través del libramiento de un oficio algún registro respectivo, voy a cursarle 2 cédulas o en una misma cédula hago las 2 cosas. Le notifico la traba de la medida y le notifico la citación de venta de los bienes embargados por el plazo de 5 días. ¿Para qué tiene esos 5 días? Para oponer las defensas o excepciones que le asisten, pero lógicamente limitadas a las establecidas en el 504. Acá es donde yo digo, donde, como les comentaba al principio, la parte de conocimiento es muy limitada. ¿Por qué? Porque la posibilidad que tiene el deudor de defenderse o de oponer excepciones están taxativamente contenidas en el artículo 504. O sea que ¿por qué digo taxativamente? Porque el artículo 504 empieza diciendo solo se considerarán legítimas las siguientes excepciones. Es decir, no permite la ampliación de esas defensas porque dice solo. O sea, está siendo imperativo en cuanto a la posibilidad de agregar algunas otras defensas que no sean estas las contenidas en el 504. Y en ese caso, si ustedes las leen, se van a dar cuenta que todas se refieren a la posibilidad de defensa que surja con posterioridad a que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. Queda absolutamente imposibilitado el deudor de practicar o de intentar ejercer alguna defensa que tuviera causa u origen en la creación del título. Es decir, ¿por qué? Porque todo eso ya fue discutido en el proceso de conocimiento anterior. Imagínense que si se le permitiese al deudor reeditar aquello que ocurrió con motivo del proceso, no terminamos, o sea, estaríamos violando el principio de preclusión. Entonces, las únicas defensas que el deudor va a poder oponer son aquellas que tuviesen causa o título, digamos, nacidas con posterioridad a que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. Teniendo esto como premisa, ahí aparecen la falsedad de la ejecutoria, la prescripción de la ejecución, el pago, la quita, la espera o la remisión. O sea, teniendo en cuenta esta característica principal que afecta a todas, esas son las únicas excepciones admisibles. Es decir, el deudor lo único que va a poder hacer es oponer alguna de estas defensas, fundándose en circunstancias posteriores a la dictado de la sentencia o que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. Y en esas circunstancias tenemos falsedad de la ejecutoria. Cuando hablamos de falsedad de la ejecutoria, hablamos de que la sentencia que se está ejecutando, el título que se está ejecutando, sea falso. Difícil que eso ocurra, ¿por qué? Porque una de las cosas que no me olvidé de comentar, y lo tendría que haber hecho y ahora me doy cuenta que no lo hice, es hablar de la competencia, ¿sí? ¿Cuál es el juez competente para entender en la ejecución de sentencia? Lógicamente, como principio, como primordial, decimos el juez que intervino en el proceso principal, porque es una derivación de su imperium, digamos. O sea, él dictó la sentencia, puede entonces disponer su ejecución. Entonces digo, es raro encontrar una falsedad de la ejecutoria en la medida en que es el mismo juez el que dictó esa sentencia, ¿sí? Y cualquier cuestión relativa a la sentencia ya quedó zanjada con motivo de la tramitación de los recursos, ¿no? Si la sentencia adolecía de algún impedimento, tuvo que haber sido recurrida o incluso le correspondía la posibilidad de interponer el recurso de nulidad. Con lo cual, si eso no se hizo o una vez tramitado, esa sentencia no puede discutirse respecto de
de su contenido, ¿no? Entonces, la falsedad de la ejecutoria podría aparecer si la sentencia se está ejecutando a raíz de, por ejemplo, un testimonio, o sea, que la parte lo que obtuvo es un testimonio de la sentencia y procedió a ejecutar ese testimonio, ¿no? Como dije, el juez competente es el juez que intervino en la ejecución, pero podría ocurrir que intervenga otro magistrado en la ejecución cuando los bienes que se están ejecutando, o sea, los bienes que van a subastarse, se encuentren en otra jurisdicción territorial. Y entonces, por una cuestión de economía procesal, se permita que sea otro magistrado, y no el que dictó la sentencia, el que realice, digamos, o que realice la venta de esos bienes justamente por la proximidad entre el juzgado y el lugar donde se encuentran esos bienes. Si eso fuese lo que ocurre, que vuelvo a decir, es una cuestión excepcional, podría caber la falsedad de la ejecutoria cuando quien realizó el testimonio, ¿sí?, lo hizo y se equivocó en alguna de las cuestiones que citó. Digo se equivocó porque no me imagino que haya sido exprofeso, además que el testimonio, una vez que uno lo confecciona, el testimonio de la sentencia, se deja a control, igual que ocurre con una cédula, y es el juzgado el encargado de controlar que efectivamente ese testimonio refleje fielmente lo que surge de la sentencia. ¿Está? Entonces, justamente es difícil que ocurra el tema de la falsedad de la ejecutoria porque tendría que mediar un error del profesional que lo confecciona y un error del juzgado al emitirlo, o sea, dos errores, pero nada cabe que podría ocurrir, o en su defecto tal vez que adolezca de algún vicio relacionado con la falta de firma del magistrado, el testimonio o la falta de indicación del lugar o la hora o el momento, el lugar, digamos, y la fecha en la que se erige este testimonio. Pero zanjadas esas cuestiones, no hay posibilidad de interponer la falsedad de la ejecutoria. Y vuelvo a decir, una excepción de casi nula posibilidad cuando ustedes están ejecutando la sentencia ante el mismo juez que la dictó, porque no, en la mayoría de los casos no es necesario emitir un testimonio de esa sentencia, sino que se ejecuta directamente la sentencia que obra en el expediente. Prescripción de la ejecutoria. En este caso, la prescripción de la ejecutoria va a depender justamente de cuándo esta sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. Si no hay ninguna cuestión particular por la cual se pueda producir la prescripción antes, la prescripción es de 10 años para el caso de la ejecución de la sentencia. O sea que la parte tiene 10 años para ejecutar la sentencia, si no lo hace, prescribe, para realizar actos ejecutorios. El tercer inciso habla del pago. El pago con motivo de, digamos, el requerimiento efectuado por la parte acreedora. En ese caso el pago tiene que obviamente ser documentado, no hay posibilidad de oponer la excepción de pago si no fuera documentado, y tiene que ser emanado del acreedor o del representante, el recibo, perdón, tiene que ser emanado del acreedor o de representante con mandato suficiente y tiene que referirse o representar la obligación que se está ejecutando. O sea, no tiene que caber dudas del recibo que se opone con la excepción de pago, que ese recibo corresponde a la obligación que se está ejecutando. Entonces, tiene que, vuelvo a decir, emanar del acreedor o de su representante legal con mandato suficiente para extenderlo, y tiene que ser de fecha posterior al dictado de la sentencia, o al dictado, sí, bien digo, al dictado de la sentencia. Posterior a la sentencia. Lo mismo nos pasa con la quita, la espera o la remisión. Ustedes saben que son excepciones que tienden a la quita, a una rebaja en el monto del crédito, la espera a la concesión de un plazo o una prórroga para su cumplimiento, y la remisión también a una renuncia respecto a cobrar parte del crédito. Cualquiera de estas condiciones que se pretendan exponer o exhibir van a tener que tener las mismas características que el recibo, es decir, emanar del acreedor, de representante legal con mandato suficiente, y de ser de fecha posterior al dictado de la sentencia, y obviamente todo esto por escrito. Si no tuviese estas características, la excepción va a ser rechazada in limine. Como ven, estas son las únicas defensas que el deudor puede oponer al cumplimiento de la ejecutoria, ¿no? En este caso, como dijimos hace un ratito, una vez embargado se lo cita de venta,
y una vez citado de venta de los bienes embargados, tiene la posibilidad dentro de los 5 días de oponer estas excepciones. En el caso de que de las excepciones no sean documentadas, en el caso tanto del pago como de la quita, espera o remisión, las excepciones van a ser rechazadas sin más trámite. De lo contrario, podría ocurrir que alguna de ellas requiera la posibilidad de la apertura a prueba. En ese caso, el juez puede disponer la apertura a prueba y va a fijar el plazo por el cual ésta pueda producirse. Reitero, tengan en cuenta que cualquier defensa de estas que estamos hablando tiene que ser de fecha posterior al dictado de la sentencia. Bueno, una cosa que no dije, y con esto los voy a dejar, es que en la ejecución, en el procedimiento de ejecución, en el Código de Procedimiento de la Nación, ustedes van a ver que hay, no me acuerdo si es el artículo 503 o 502, pero bueno, después en todo caso se lo busco, si no ustedes búsquenlo y léanlo, existe la posibilidad, faculta al deudor a intimar faculta al acreedor a intimar de pago al deudor, que no lo hace nuestro Código de Procedimiento, es decir, le otorga la facultad al acreedor que si quiere, vencido el plazo del cumplimiento de la sentencia sin que el deudor la cumpla, puede intimarlo por un plazo de 5 días o del plazo que el juez establezca para que cumpla con la obligación. Es como si fuese un plazo extra o una petición extra. Nuestro código eso no lo trae, directamente dice que pasada la sentencia en notoriedad de cosa juzgada o pasada en notoriedad de cosa juzgada la liquidación practicada, se procederá ejecutivamente directamente trabando un embargo preventivo. El Código de Procedimiento, un embargo ejecutorio. El Código de Procedimiento de la Nación trae la posibilidad de una intimación previa ahí antes de embargar, ¿sí? Que la nuestra no. Pero es una potestad del acreedor, no es que lo tiene que hacer en forma obligatoria. Es simplemente para ver si con eso logra el cumplimiento. Pero no es obligatorio, es una facultad. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho y si Dios quiere los veo el jueves que viene, ¿sí? ¿Alguna duda tienen? Profe, yo no tengo dudas del tema. Me pareció mucha información, tengo como que volver a leerlo. ¿Tiene usted algún apunte o algo? Porque en el campus de la unidad 14 no hay nada, que creo que es la que vimos hoy, ¿no? Porque Sí, la empecé 15 con esa empieza. bolilla. No tengo un Claro. apunte, no tengo un apunte determinado, yo voy, lo voy siguiendo a Gossaini en el tratado y voy mirando el código y lo voy mezclando un poco entre una cosa y la otra, pero si yo te tengo que recomendar algo, lean o Palacios o Arasi en este tema, que son muy, muy claros, muy, muy concisos. Cualquier manual, no necesitan ir al tratado, con el manual y el código les va a alcanzar como para entenderlo. Lo que sí, cuando Bien. lo vean, tengan en cuenta que acá sí el Código de Procedimiento de la Nación no respeta la numeración de los artículos del Código de Procedimiento de Provincia. Claro, porque Tengan Palacio está con el Código de Nación, ¿no? Sí, y ahora sí igual. Cualquier Ahora sí manual también. o tratado que ustedes lean está con el Código de Procedimiento de la Nación. Entonces, por ejemplo, cuando dicen no, porque el artículo 504 habla de las excepciones, en el Código de Procedimiento de la Nación no es el 504. Aun cuando sean idénticos, la redacción no respeta la misma numeración. Entonces, cuando Bien. agarren el manual, que agarren, tengan el código de ustedes al lado. Para que digamos, cuando habla de un artículo, ustedes vayan a ver cuál es el número, digamos, que le sigue en el Código de Procedimiento de Provincia, pues ya les digo, no respeta la misma numeración. Tiene un Bien. corrimiento ahí de artículos, ¿sí? Pero van a encontrar, digamos, como muy poquita diferencia entre uno y otro, entre el Código de Procedimiento de Provincia y Nación en este tema. Digamos, de hecho, hasta ahora la diferencia es esta que yo les acabo de contar. La cuestión de que el Código de Nación permite al acreedor una intimación previa o presupone una intimación previa que en el Código de Provincia no, pero no deja de ser facultativa. Gracias, profe. Las notas del parcial, no las tengo, no sé quién me preguntó, las notas del parcial no las tengo porque yo nada más tengo las que yo tomé, pero no tengo las de todos, las tiene el doctor Verdi, así que si quieren pregúntenle a él. ¿Sí? Él las tiene. Yo, profe, pregunté, perdona que No, no prendí la al cámara, que justo estoy en contrario, trabajo. Camila, pero no las tengo porque las tiene el doctor Verdi. Ah, listo, ok. Sí, igual yo justo rendí con usted, por eso le preguntaba, pero no hay problema. ¿Parcial o recuperatorio? No, el parcial. Bueno, te la busco para la próxima, porque entonces sí la tengo. Si te la tomé yo, la tengo. Dale, no hay ningún problema. Gracias. Bueno,
Bueno, cuídense, buena semana. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.